¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la selección de Japón de Tomiyasu, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para explicar sus tácticas en FC26. Esta selección de Japón es una selección muy dinámica y muy camaleónica, que defensivamente, sin balón, defienden con un 5-4-1, donde esa defensa de 5 realmente los dos carrileros son extremos y con los 4 por delante y el delantero centro. Y de este 5-4-1 defensivo, cuando recuperan el balón, se convierte más en una especie de 3-2-5 o 3-4-2-1, donde los carrileros ganan altura y amplitud y los, digamos, extremos o los mediocampistas de los lados se meten por dentro. Pase por alto muy prometedor. Ojo que la puede liar. Así que entran los movimientos más utilizados por esta Japón de Tomiyasu. En sale balón, algo que se puede ver mucho es como, sobre todo el mediocampista izquierdo, Kamada en este caso, o a veces si juega Tanaka, se mete entre central y central, es decir, se mete entre Ito y Taniguchi y baja esa posición formando una línea de 4, incluyéndolo a él, donde el central izquierdo Ito se abre más y se forma realmente un sistema prácticamente de un 4-3-3 con Sano, que es el que sería el pivote, y los dos mediapuntas, digamos, extremos que se meten hacia adentro, formando ese 4-3-3. Ito. Kamada. Otro de los movimientos muy habituales en esta selección de Japón es que los centrales de los lados son importantes también en ataque y ganan amplitud por los lados, pero sobre todo por el lado izquierdo Ito progresa bastante y se abre bastante a ese lado izquierdo para apoyar los ataques y acumular un jugador más para poder filtrar pases, sobre todo desde él hacia el que está más abierto Nakamura, o incluso pases interiores, pero desde su posición acercándose a la jugada. Y en el caso de Watanabe, el central derecho, en vez de acercarse tanto, pero sí que a veces lo que sucede es que hace una ruptura interior, y es que pasa el balón hacia Doan, por ejemplo, abierto en banda, y él hace un desmarque, una ruptura interior, donde el equipo trata de acabar encontrándolo por sorpresa para que él llegue a la línea de fondo y poder poner el centro. Está mareando al rival con esta serie de pases. Pero es que esta selección también es muy importante esos pases interiores, y un pase muy importante que utilizan, tanto si es desde los mediocampistas como desde los centrales, es encontrar al delantero centro, a Ueda, que retrasa un poco su posición, y una vez encuentran ese pase interior, lo que sucede es que uno de los dos mediapuntas, es decir, o Kubo o Maeda, si están jugando ellos o si están jugando otros jugadores, rompen por dentro y desmarcan en vertical, y entonces él descarga hacia ellos y pueden tener una ocasión clara de gol. Pero es que esta selección de Japón no simplemente es de juego interior, sino por los lados es importantísimo, ya que como tienen dos carrileros que son extremos, más los propios extremos que se meten hacia adentro, pueden turnar mucho esas posiciones entre esos jugadores de banda, y muchas veces se puede ver cómo el equipo primeramente encuentra al carrilero abierto en banda y puede ver cómo el extremo metido hacia adentro hace una ruptura hacia afuera, haciéndole ese 2 contra 1 al lateral rival para poder sacar peligro. Mucho espacio, que arma la pierna y para adentro. Pero en otras ocasiones, en vez de hacer esa ruptura desde adentro hacia afuera, a veces desde ese carrilero el pase va simplemente hacia adentro, que también tiene mucha gente por ese carril interior, y con ese pase filtrado dentro pueden también combinar y generar peligro. Y es que una ventaja de este sistema, y algo que utiliza mucho, aunque Japón no sea una selección con mucha altura, es que cuando llegan por esos lados, al tener tanto desborde con tantos extremos, siempre tienen además en el lado contrario mínimamente a 3 jugadores, porque siempre tienen al delantero centro, al carrilero del lado contrario y además al mediapunta, digamos el extremo que se mete hacia adentro del lado contrario. Por lo tanto, siempre tienen 3 jugadores al remate mínimo. La pierna y para adentro.
Y esta selección de Japón es una selección muy sólida, pero que también las transiciones son importantes, y aprovechando esta velocidad que tienen en los carriles más los extremos, muchas veces cuando recuperan pueden rápidamente buscar esos lados donde tienen jugadores muy veloces para salir en transición y generar peligro. Para frenar el ataque. Buen posicionamiento, Veremos si no se lleva una amonestación una vez termine la jugada. Qué tiempo para cortar el peligro. Bien jugado a la espalda. Así que, entrando a las tácticas, le pondremos pases cortos, porque es una selección que trata de jugar siempre en corto, con mucha habilidad en sus jugadores, y enfoque defensivo balanceado, porque no es una selección que tire mucho la línea alta, sino simplemente es una selección que se establece en un bloque medio y desde ahí trata de recuperar. Así que, entrando a los roles, pondremos al portero defender, a los centrales, al del centro le pondremos defensa defender, que se quede en la zona central, y a los de los lados les pondremos defensa lateral, apoyar a Ito, que va a acercarse mucho más a la jugada, y a Watanabe, el central derecho, le pondremos defensa lateral, defender, ya que simplemente cuando nosotros cojamos el balón y hagamos la pared para que rompa por dentro es cuando va a progresar más. A los doble pivote le pondremos a Sano, que va a ser el que se va a quedar un poco más avanzado, creador de juego deambular para que tenga movilidad, y a Kamada, mediocampista creador, creación, porque queremos que retrase un poco más su posición y se meta entre centrales, como hemos comentado. A los carrileros les pondremos lateral ofensivo atacar a los dos, tanto a Nakamura como a Doan, y a los extremos, digamos, les ponemos creador lateral atacar a los dos, creador lateral atacar, para que se metan hacia adentro y cumplan ese rol. Y finalmente a Ueda, el delantero centro, le ponemos cazadores versátil para que tenga esa movilidad en el frente de ataque, pero también baje a recibir para hacer esas descargas que hemos comentado. En pantalla tenéis el código que tendréis en la descripción. Y como apunte táctico de los cambios en esta selección de Japón, también se puede ver cómo pueda jugar Ito en la posición de cubo para que sea el que se mete por dentro en esa línea ofensiva, y puede ser Ito el que juegue, o también a veces puede poner a Tanaka en la posición de Kamada, en ese doble pivote, y en vez de Maeda que sea el propio Kamada el que esté de extremo izquierdo, pero como sabemos los extremos se meten hacia adentro, por lo tanto está en ese carril interior. Así que hasta aquí el vídeo de la selección de Japón, y como siempre, que os pongáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.